Bienvenidos al canal. Identificación 1 según Brecht. Si movemos a los personajes en el escenario mediante fuerzas sociales y distinguimos según las épocas, entonces dificultamos a los espectadores su tendencia a identificarse. Ya no se sentirán impelidos a pensar «así actuaría yo también», sino que como máximo dirán «si yo hubiera vivido en esas circunstancias», y cuando representamos obras de nuestro tiempo como obras históricas, también entonces las circunstancias en las que el mismo espectador se mueve podrán aparecer con toda claridad. Y esto será el principio de su actitud crítica. Bien, Brecht comienza el párrafo diciéndonos: si movemos a los personajes mediante fuerzas sociales, y yo pregunto, ¿no puede Brecht plantear si movemos a los personajes, sino que siempre y en toda circunstancia, siempre moveremos a los personajes de acuerdo a las relaciones sociales, a las fuerzas sociales? Lógicamente, sin confundir lo que significa fuerza social de lo que es el personaje, que sería una apariencia, apariencias de fuerzas sociales. Puesto que las fuerzas sociales estrictamente son los actores que están moviendo a esos personajes. Son los cuerpos de los actores. Ahora, si se asocia con la apariencia del personaje, con la apariencia de las fuerzas sociales que mueven a los personajes, que alguien me diga si en cualquier obra de teatro y en cualquier época no han sido precisamente las fuerzas sociales o las relaciones sociales las que han movido a los personajes. Es decir, esto que aparentemente parece un descubrimiento en Brecht es una obviedad. Siempre ha ocurrido así. Ha ocurrido cuando las relaciones o las fuerzas sociales eran del antiguo régimen, de la monarquía, de la iglesia, de los esclavos, de los campesinos, de los obreros, de la burguesía. Es decir, si ha habido divisiones o ha habido clasificaciones en clases sociales, sean cuales fueran, el teatro en todas las épocas siempre ha tenido en cuenta esas fuerzas sociales que mueven a los personajes. Por lo tanto, no puede ser dicho en condicional. Si movemos, no, es que siempre los tenemos que mover mediante fuerzas sociales. Otra cosa es que cada director pueda dar una visión, pueda dar o cada autor una visión de cómo se representan esos conflictos sociales en la escena. Pero en realidad no puede plantearnos Brecht esto como un descubrimiento, como si esto no hubiese ocurrido siempre en la historia del teatro. ¿Qué puede ser entonces, cómo podemos analizar entonces el Julio César de Shakespeare? Exactamente con fuerzas sociales. La primera escena donde los tribunos, la primera escena de Julio César, donde los tribunos llegan a los artesanos y los paran en la calle y le dicen idos a vuestras casas, no tenéis nada que hacer aquí. Es decir, ahí en cualquier obra medianamente bien escrita, bien hecha, siempre está evidentemente la sociedad de personas, es decir, la sociedad política de cada época. Por lo tanto, no es un descubrimiento para nada lo que Brecht hace. Brecht nos plantea una obviedad completamente. Eso en cuanto a esa primera parte del párrafo. Pero vayamos un poco más adelante. Y dice: distinguimos según las épocas, si distinguimos y movemos a los personajes mediante fuerzas sociales y distinguimos según las épocas, dificultamos a los espectadores su tendencia a identificarse. Ya no se sentirán impelidos a pensar «así actuaría yo también». Es decir, él pretende hacer una crítica a Stanislavski, pero no lo consigue. Porque cuando Stanislavski plantea qué haría yo en las circunstancias del personaje, que es de lo que Brecht está tratando realmente en este párrafo, tendríamos que plantearnos: yo puedo actuar en las circunstancias del personaje en forma completamente diferente a él.
porque no hay tales circunstancias. Porque ahí lo que se mueven no son circunstancias. Porque yo evidentemente no tengo por qué actuar igual que Ricardo III, en las circunstancias de Ricardo III. O no tengo por qué actuar igual que actúa un esclavo, en las circunstancias de un esclavo. Igual yo me rebelaría. O a lo mejor no, a lo mejor sería completamente sumiso en vez de actuar como actúa Espartaco, por ejemplo. Es decir, las circunstancias del personaje no están determinando lo que yo haría. Sin embargo, Brecht, que quiere criticar a Stanislavski, precisamente al tratar de buscar la no identificación, él lo que está haciendo es una repetición completamente de lo que Stanislavski plantea. No lo critica, no lo transforma. Porque claro que él está aceptando como si eso fuese posible, y lo que criticamos precisamente en otros lugares a Stanislavski es precisamente esto, el que no puedes plantear el sí mágico como qué haría yo en las circunstancias del personaje, tratando de hacer paralelo, completamente mecánico, la actuación mía, es decir, de cualquier actor, de cualquier persona, del espectador, con unas circunstancias inventadas, ficcionales, que están puestas ahí, y aunque fuesen históricas, es decir, una ficción histórica, sería exactamente igual. Yo puedo hacer ficción de la vida de Hitler, pero yo nunca actuaría como Hitler en las circunstancias de Hitler, como personaje. Por lo tanto, no hay una relación de causa-efecto. Y eso es lo que Brecht plantea, no plantea otra cosa. Brecht se limita a esta cuestión. Por eso pensamos que estas dos cuestiones fundamentales del sí mágico, ¿qué haría yo en las circunstancias del personaje?, en las cuales Brecht queda exactamente en el mismo nivel que Stanislavski, no lo quiere superar pero no lo consigue, y sobre todo en lo de mover al personaje, que lo muevan, si movemos al personaje mediante fuerzas sociales, es que no podemos hacerlo de otra forma, puesto que si los personajes representan personas y las personas son las partes constitutivas de la sociedad política, es decir, de la sociedad después de la constitución del Estado y de los Estados, después de la polis griega, fundamentalmente, nosotros, a partir de ahí, todo el teatro que se ha hecho ha sido siempre moviéndose por fuerzas sociales. Por esto, pienso que Brecht no consigue llegar al fondo de esta cuestión, sino que se queda en una especie de sociología o sociologismo que trata de aplicar al arte teatral.